Vayamos a la palabra del Señor. Hay algo que Dios puso en mi corazón en esta mañana, y quiero que vayamos al libro de Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Le he llamado, hermanos, a este mensaje: he decidido seguir a Cristo. Amén. Y quiero que leamos desde el versículo 31, en el contexto cuando Jesús estaba anunciando su muerte a los discípulos y en la condición en la que Jesús se encontraba. Era una muy buena ocasión, hermanos, para que él mencionara también esta frase. Y dice de la siguiente manera, Marcos capítulo 8, versículo 31: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Quiero también, hermanos, referirme a otra porción de la Biblia en Deuteronomios capítulo 13, versículo 14. Si la puede tener ahí también, y déjela también como una referencia acerca de lo que quiero compartir en esta mañana. Dice Deuteronomios 13, 14: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Una de las frases más típicas, hermanos, y más comunes hoy en día que hemos escuchado es la famosa frase de ser un seguidor de Jesús. Todos sabemos, hermanos, que los seguidores en la vida han tenido diferentes etapas, y hemos conocido personas en la política, hemos conocido personas en el deporte, por ejemplo, hemos conocido personas aún dentro de las iglesias o del ámbito religioso también. Hemos conocido, hermanos, personas que se han vuelto hasta cierto punto seguidores de estas personas. Pero esta mañana yo quiero que hablemos de lo que significa exactamente el precio de seguir a Cristo. ¿Se ha preguntado usted, hermano, en esta mañana cuál es el verdadero precio de poder ser un seguidor de Jesús? Hemos tenido nuestra vida tradicional, religiosa dentro de la iglesia, y a veces, hermano, hemos llegado a pensar que ser un seguidor de Jesús es pertenecer a una iglesia. A veces hemos llegado a pensar, hermanos, que ser seguidor de Jesús es confesar que soy un cristiano. A veces creemos que ser seguidor de Jesús es cantar una alabanza, escuchar coros, tener una Biblia en su mano y tener el título, hermano, de lo que todos conocemos hoy en día con respecto a lo que es ser un cristiano, porque cristiano prácticamente tiene que ser un seguidor de Cristo. Pero cuando nosotros analizamos a profundidad y nos damos cuenta, amados hermanos, que la connotación de ser un seguidor de Jesús va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Jesús mismo estaba tratando la manera
de hablarle a los discípulos, de hablarle a la gente que estaba a su alrededor y de hacerle notar, hermano, que la manera en la que la gente lo seguía era una manera no muy correcta. Y la pregunta para nosotros esta mañana es, hermanos, ¿se ha preguntado usted verdaderamente, estoy siendo un seguidor de Jesús conforme a lo que Dios quiere, o me vuelvo un seguidor de una iglesia X o de una persona X o de alguna situación que me mueve mis emociones para yo poder decir que soy de X lugar o de X cosa? Y yo quiero esta mañana, hermano, que usted pueda tocar su corazón y que usted se dé cuenta que no solo en el tiempo, hermanos, donde Jesús estuvo aquí en medio de gente perversa y Jesús estuvo en medio de religiosos, hermanos, que conocían de la palabra de Dios, mas sin embargo no la vivían. Y fíjese qué interesante, porque al hablar del precio de seguir a Cristo, esto tiene que ver, hermanos, que quiere decir que tiene un costo para mí. Si bien es cierto, nosotros levantamos nuestra mano, si bien es cierto, venimos a Jesús por la gracia de Cristo, pero para poder volverse, para poder ser, hermanos, un seguidor de Cristo, debemos de analizar exactamente si nosotros estamos en la posición correcta para poder decirlo. A ver, ¿cuántos de los que están acá, hermanos, han decidido seguir a Cristo? Amén. Y espero que los que nos están viendo también puedan decir lo mismo. Pero ¿qué implica, hermanos, decir que soy un seguidor de Cristo? ¿Cuáles son las circunstancias que me pueden a mí hacerme ver, hermanos, de alguna manera en dificultades por la declaración que yo puedo hacer cuando digo que soy seguidor de Jesús? Esto tiene que ver, hermanos, con entender si lo que hablamos es lo que vivimos. Porque yo puedo preguntar aquí, hermanos, y decirle, hermanos, ¿cuántos aquí son seguidores de Cristo? Y todos decir amén. Pero esto tiene que ver que si lo que nosotros hablamos es lo que vivimos. Esto tiene que ver, hermanos, con lo que si nosotros decimos amar a Jesús e ir en pos de Él, o solamente seguimos lo que nos conviene. Ah, no, pastor, hasta ahí ya no llego. Es que eso de, no sé, de entrar en una dimensión tan religiosa, es que eso de pasar todo el tiempo ahí metido en la iglesia y irse a las 11 de la noche como se fueron varios el día de ayer, es que hasta ahí, pastor, ese fanatismo no sé, de aplaudir quizá o de pasar mucha tribulación. Yo mido a veces yo mido realmente qué es lo que está pasando en mi vida cristiana. Si yo veo que las cosas no están bien, yo le pregunto a Dios y mejor me detengo y veo hacia dónde puedo correr. Y hermanos, cuando nosotros nos vemos en este punto, a veces no entendemos lo que representa ser un verdadero seguidor de Jesús. Además de cuáles son las cosas que nos están deteniendo para que no vivamos una plenitud en Cristo. Y oiga esto, hermano, y que le podamos seguir y que obviamente le podamos servir. Pregúntese esta mañana por qué muchos de ustedes no sirven a Dios. ¿Por qué muchos de nosotros no tenemos el tiempo necesario para decir, es que hermano, yo está bien, vengo a la iglesia, pero la verdad no tengo tiempo? Pero la verdad es que mi salud está mal. Y yo he escuchado eso muchas veces, hermano. He oído mucha gente que dice, hermano, yo quisiera, pero fíjese que mi salud no me lo permite. ¿Y qué tiene, hermano? Tengo tos. Es que me ha salido un uñero en el pie y me cuesta caminar. Mire, hermano, yo le voy a decir, yo he conocido seguidores de Cristo que para qué le cuento. Y se me viene a la mente una hermana que la conocimos nosotros en San Vicente. Ella ya murió, fíjese que ella padecía de insuficiencia renal. Venía de un cantón, hermanos, que cuando llegaba a la iglesia, si había transporte o no había, la hermana había hecho un pacto con Dios que iba a llegar todos los domingos a la casa de Dios. Y ver a una mujer así en la iglesia, hermanos, a mí me motivaba y decía, esta mujer ha decidido seguir a Cristo. Y orábamos por ella, le imponíamos manos, la llenamos con aceite. Y lo peor de lo peor, de repente le detectaron un tumor. No le podían hacer el tratamiento normal como una quimioterapia, sino que tenían que hacerle otro tratamiento. Y los que son médicos sabrán aquí, tener insuficiencia renal y tener ya un tumor o un cáncer
Y yo me acuerdo que yo miraba a la hermana y le decía: hermana, cuando usted no pueda, no necesita estar aquí. Y me decía: pastor, no importa, yo he decidido que a mi Cristo no lo voy a abandonar. Y hermanos, ahí estaba en las vigilias, ahí estaba en los cultos. Cuando era la hora de ofrendar, era la primera que sacaba su plata y decía: aquí está. Cuando de repente llegamos a la casa y mirábamos todo lo que compraba, y me decía: pastor, aquí vendiendo las vaquitas, aquí vendiendo todo. Pero yo he decidido pagar el precio. A veces creemos que Jesús fue el que tuvo el vituperio, el que tuvo que sufrir, y está bien, enseñamos muchas veces y decimos que Él cargó con todo esto, hermano, y nosotros creemos que el cristianismo se vuelve solamente para disfrutar y decir: ay, qué bien, ahorita yo puedo hacer lo que yo quiero. No. Necesitamos profundizar estas palabras que Jesús le estaba hablando a las multitudes en este entonces, y le estaba diciendo a los discípulos de la siguiente manera. Les dijo: Él estaba a punto de morir. ¿Cómo es que ustedes andan tranquilos si yo tengo que pasar por todo esto? Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sin embargo, muchos de los discípulos escucharon la frase de Jesús y decidieron seguirle sin pensar exactamente a lo que Jesús estaba refiriendo. Dice la palabra de Dios que muchos le seguían. ¿Por qué? Porque les daba de comer. Dice la Biblia que muchos andaban allí, hermano, porque querían verlas. Eran multitudes que querían ver todos los milagros que Él hacía. Pero la intención de Cristo, hermano, es verdaderamente hacer seguidores que pudieran tener la capacidad, hermanos, de sufrir por el evangelio, de poder pararse al frente de la gente que estaba enseñando lo incorrecto y poder decirle sus verdades bíblicas y espirituales. Eso es lo que Jesús estaba tratando de hacer, y es lo que Cristo necesita, hermano, para nuestros tiempos. Necesita seguidores que se apasionen, seguidores que digan: yo he decidido dejarlo todo y volverme a Cristo para servirle. Si está de acuerdo, hermano, diga un fuerte amén. Amén. La imagen, hermanos, que Jesús emplea aquí para ilustrar el acto de obedecerle y seguirle es en relación de maestro-discípulo. Maestro-discípulo. Y ahí venía el Señor como maestro, y venía también discipulando para que ellos entendieran que no iba a ser fácil. Yo he escuchado en muchas ocasiones esta frase que dicen: nadie le ha prometido que el evangelio va a ser fácil. ¿A cuánto le dijeron eso alguna vez? Porque si usted le predicaron cuando usted aceptó a Cristo y le dijeron: todos tus problemas se van a acabar, todas tus deudas se van a acabar, y está comprobado, hermano, está totalmente comprobado que aquellos que se acercan a Dios son los que empiezan a recibir los peores ataques de su vida. Y a esta etapa yo siempre le he llamado y les he dicho: es la etapa donde el enemigo no quiere que salga de la condición en la que está. Y por eso el enemigo se opone, y por eso es que viene y le quitan el trabajo, y por eso es que viene y le pasan cosas, para que en algún momento la persona no decida seguir a Jesús y diga las siguientes palabras: antes en el mundo me iba mejor, ahora que estoy en el evangelio, pastor, miren lo que me está pasando. Me quitan el trabajo, me llega una enfermedad, mi familia dividida, y antes teníamos lo que queríamos, y ahora ¿qué pasa? Y yo le digo: tranquilo, porque eso es parte de lo que Dios estará a punto de bendecir y hacer en su vida cuando somos seguidores del Señor. Muchos discípulos de Jesús le seguían literalmente, iban tras Él a lo largo de su ministerio. Ninguno de los discípulos seguía a Jesús obligado, porque este es uno de los aspectos, hermanos, que vamos a entender con algunas palabras que este versículo nos enseña. Es que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, no lo hacemos obligado. ¿Por qué vino usted a la iglesia esta mañana? ¿Vino obligado? Y no le voy a decir, por favor, levante la mano el que vino obligado, porque quizá muchos esposos la van a querer levantar. Si mi esposa me levantó, me dijo: ya le dijiste al Señor, le prometiste que ibas a estar los domingos en la iglesia. No, hermanos, los discípulos no lo hicieron obligado. Algunos lo hacían por interés, pero a lo largo del camino o del ministerio de Jesús se fue dejando claro quiénes lo seguían de corazón y quiénes no. Y mire qué interesante. Yo recuerdo un 14 de septiembre de 2007, hermano, cuando me estaban llamando a una oficina para decirme: usted está despedido. Pero sabe una cosa, yo en mi corazón ya tenía bien definido que el Señor me había llamado para servirle, y decidí decirle al Señor estas palabras: Señor, lo voy a dejar todo.
Y creo que a muchos de ustedes les he contado, hermanos, el proceso cuando yo le dije: Señor, yo voy a dejarlo todo si tú me llamas al ministerio, pero tú eres el que vas ahí sosteniendo. Y hermanos, del 2007, 14 de septiembre a la fecha, he decidido seguir a Cristo, no volver atrás, hermanos. Y ahora veo cómo la mano de Dios se mueve. No a veces al favor que uno quisiera, pero sí, hermanos, la gracia de Dios está allí moviéndose con toda libertad. Hermanos, a través de esta porción del capítulo 8 de Marcos, del versículo 34, yo quiero esta mañana, hermano, que veamos 3 principios fundamentales para verdaderamente declararnos ser seguidores de Jesús. Veamos, hermanos, el primer principio es una pregunta. ¿Qué significa la frase negarse a sí mismo? Porque dice el versículo 34 que leímos: y amando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Subraye por favor esa frase: niéguese a sí mismo. ¿Se ha preguntado usted, hermanos, qué significa? ¿Cuáles fueron las palabras correctas que Jesús estaba transmitiendo bajo esa circunstancia en la que él estaba viviendo? Póngase a pensar en nuestros tiempos, qué aplicación nosotros haríamos en este tiempo, hermanos, para poder declarar: Señor, yo decido seguirte. Yo decido seguirte. Y dice el Señor: ok, te estás negando a ti mismo. Sí, Señor, pero es que yo realmente no entiendo, o lo entiendo a mi conveniencia. Yo entiendo que negarme a mí mismo es simplemente en un ayuno dejar de comer. Negarme a mí mismo posiblemente será dejar de ir al paseo familiar el domingo porque debo de estar en la iglesia. Pero cuando nosotros entramos en profundidad, hermanos, nos damos cuenta que el negarse a sí mismo tiene mucho más, hermanos, relación con morir a muchas cosas que nosotros, hermanos, estamos poniendo en primer lugar, que le quitan directamente, hermanos, el lugar que a Dios le corresponde sobre nuestras vidas. Negarse a sí mismo habla de un principio de voluntariado. Negarse a sí mismo, hermanos, no tiene que ver con obligación. Desde el momento que usted y yo tomamos la decisión de levantar la mano y aceptar a Cristo, desde el momento que usted y yo tomamos la decisión de tomar un ministerio para servir, desde el momento que usted y yo decidimos entrar a una congregación X, desde ese momento nosotros, hermanos, no estamos siendo obligados, sino que existe un acto de voluntad propia. Hoy existen, hermanos, en las empresas diferentes espacios de voluntariado. ¿Se ha fijado usted eso? ¿Y cuánta gente, hermanos, ofrece un voluntariado totalmente gratis? ¿Cuánta gente desea dar pasantías en los trabajos para agarrar experiencia? Y hermanos, y la gente es tan fiel a los trabajos, es tan fiel a todas las cosas de la tierra, y tratan la manera, hermanos, de criticar lo que está en la iglesia, pero hablar bien de lo que está afuera. No, necesitamos, hermanos, también venir y, hermanos, negarnos a nosotros mismos y decir: Señor, heme aquí está mi vida para servirte. Mire, usted se da cuenta, hermano, la iglesia del templo cristiano no es una iglesia estática, es una iglesia en movimiento. Si usted viene de domingo a domingo a la iglesia y se ha sentido bien, piénselo esta mañana: ¿me estaré negando a mí mismo? Hay algunos aspectos en la vida que uno decide, hermanos, tomarlos. Hay algunas cosas que uno puede decidir. Creo que esos tiempos en los que dedico para hacer esto o aquello, creo que los puedo dedicar para venir y ser parte de la cena para dos. Hermano, qué tremendo el día de ayer. Qué ambiente más fresco, más agradable. Qué voluntariado, qué deseo de decir: no importa si no como o como, no importa si tengo o no tengo, pero yo he decidido seguir a Cristo y he decidido bendecir a los que están a mi alrededor. Qué bendición, hermano. ¿Cuántos en las células, por ejemplo, se quitan, hermanos, se quitan aquella privacidad en algún momento?
de poder tener ese día y establecerlo, hermano, para que usted diga: este día no vemos tele, este día no vamos a comer afuera, este día es el día que hemos puesto nuestra casa al servicio de los demás. Se está negando a sí mismo. Jesús no obliga a nadie a seguirle. En ningún momento Jesús, hermano, le va a decir a usted: hazlo. Sino que todo proviene, hermanos, del libre albedrío, de la libre decisión que nosotros tenemos. Por eso yo siempre he dicho que Dios es un caballero, porque Él pide permiso. La Biblia dice en Apocalipsis que Él está tocando a la puerta de su corazón. Más sin embargo, el diablo es un abusivo y él no pide permiso. Nunca le pide permiso a los matrimonios para que se divorcien. Él va y los separa. Nunca le pide permiso a los jovencitos para que vayan y se metan droga. Él va y se las mete a la fuerza. Nunca le dice a la señorita: mire, permítame para que usted pueda tener a un jovencito y va a quedar embarazada. No, él llega y a la fuerza, porque Satanás está tratando, hermanos, de destruir lo que Dios está construyendo. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos entender que Cristo Jesús jamás le va a obligar a usted a hacer nada. Ay, pastor, entonces si no me obliga, pues yo estoy bien. No, porque, hermanos, cuando uno tiene las bendiciones de Dios, uno se vuelve una persona que quiere agradecerle al Señor. Y por eso prestamos nosotros nuestra vida y también nuestro servicio hacia Él. Desde el huerto del Edén, los hombres hemos tenido la libertad de decisión acerca de Dios. Podemos elegir obedecer o no. Podemos decidir seguirlo o no. Y en base a este mensaje, hermano, y en base a estos principios que Jesús quiso enseñar a los discípulos y que vamos a tratar de aplicarlos a nuestra vida en esta mañana, usted tomará la decisión o de seguir así como está, o de decidir seguirlo y volverse un seguidor activo de Jesucristo. Porque una cosa, hermano, es que nosotros vengamos a la iglesia y tengamos nuestro culto semanal, pero otra cosa es que nosotros verdaderamente tengamos nuestra convicción bien clara de lo que queremos hacer en la obra de Dios. ¿O acaso no quiere que sus hijos también sirvan a Cristo? ¿O acaso no es la felicidad de un padre, por ejemplo, ver a su hijo que en vez de andar en fiestas esté metido en una célula de jóvenes? ¿O acaso no es alegría de un padre, hermanos, que sus hijos dejen de estar oyendo música y decidan estar escuchando las alabanzas preciosas que cantamos aquí en la iglesia? Claro, pero del deseo al hacerlo, hermano, hay una gran diferencia. Y si usted se quiere meter y quiere meter a su generación, el primero debe de ser usted. El primero debo de ser yo, para que el Señor se mueva con toda libertad en mi vida. ¿Por qué nos cuesta entonces negarnos a nosotros mismos? Yo me hacía la pregunta, hermano: ¿por qué a veces renegamos tanto? Ay, es que ya van con otro culto. Ay, es que ya están pidiendo para esto. Ay, es que ya aquí, es que ya. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta, hermano? Si mire, cuando nosotros anunciamos, hermano, va a haber campamento de jóvenes, todos deberían decir: voy primero antes que se acabe el cupo. Pero lo pensamos y decimos: es que no sé, no tengo tiempo, no tengo dinero. Y estamos ahí, hermanos, en una situación. ¿Pero por qué? Me pregunto yo. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí, hermanos, que aquel que se niega a sí mismo abandona toda confianza en lo que uno es por naturaleza y empieza a depender únicamente de Dios. Ahora, estos principios, hermanos, son espirituales. Porque yo sé que en su mente, humanamente, usted va a estar pensando y diciendo: no, pastor, yo sé, pero también uno tiene las capacidades, sí. Pero estos principios son espirituales. Son muy espirituales. Dios lo va a bendecir en el área donde está. Dios lo va a bendecir con su trabajo. Dios lo va a bendecir con lo que usted hace. Pero en esta etapa, hermanos, son principios espirituales que necesitamos poner en nuestra vida. Miren, ¿sabe por qué le cuesta a uno negarse a sí mismo? Porque hay que dejar las cosas a las que estamos aferradas. Ay, no le vayan a tocar el tema más difícil, porque todo iba bien. Pero eso que me digan de hablar en lenguas, y eso que me digan de meterse en el espíritu, eso que me digan de la vigilia, no, pastor, yo no me desvelo. Pero eso que me digan ya que mire que hay que ir a las brigadas y que hay que andar allá con gente que uno no conoce, no, pastor, yo ahí. ¿Por qué nos cuesta negarnos a nosotros mismos? Y Jesús sabía que las multitudes le seguían por muchas razones.
Pero cuando vieron a Jesús ya entrando en el proceso, hermano, cuando vieron, hermanos, a Jesús tomando la cruz, que es lo que vamos a ver más adelante, entonces muchos empezaron a entender, o sea que esto significa entonces tomar la cruz. Y sabe, hermano, mientras unos caminaban y empezaron a ver la realidad de lo que significa ser un seguidor de Jesús, y empezaron a caminar para atrás. Y a veces muchos hermanos empiezan a caminar para atrás y empiezan a sentirse intimidados porque dicen: no, yo no sabía que había que sacar demonios, pastor. Yo no sabía que había que pasar circunstancias difíciles en la vida. Yo no sabía que tenía que pagar con mi vida. Yo no sabía que tenía que decir: no voy a negar a Jesús si me han ofrecido matarme. Yo no sabía, pastor. Yo pensé que esto era una cuestión de una comunidad tranquila donde hablamos de alguien que vino hace más de 2000 años. Pero yo no sabía que era tan complicado este punto de ser un seguidor de Jesús. Tremendo, hermano. Mire, nos habla de renunciar de nuestros propios intereses y ambiciones, renunciar a nuestras metas, a nuestras ideas, y todas ellas son legítimas, para ponerlas a los pies de Cristo. Y usted me dirá: pastor, entonces no hacemos nada, entonces no estudio, pastor, entonces no me caso porque me he dedicado a Cristo. Es que mire, Dios siempre le va a pedir algo a usted, a lo que usted está aferrado, porque quiere saber lo que hay en su corazón. Acuérdese la historia de Abraham, cuando Dios le dijo: dame a tu hijo. Pregunto esta mañana, hermano, como un principio también espiritual, ¿quería Dios quitarle verdaderamente a su hijo? No. ¿Querrá Dios que usted no tenga nada en su vida? ¿Querrá Dios, hermano, que usted no tenga trabajo, que usted no tenga un título, que usted no tenga posesiones, que usted no tiene una empresa, una compañía? ¿Lo querrá Dios? No, claro que no. Dios quiere bendecirlo a usted, pero quiere que entienda que Dios es primero. Y cuando usted sabe establecer esta prioridad, dice la Biblia en Mateo 6:33: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Quién dice que el que sigue a Cristo no es exitoso en su empresa? Pero ya no es eso lo que le aferra. ¿Quién dice que alguien que sigue a Cristo no sigue preparándose, estudiando? Sí, pero no es eso lo que le quita la oportunidad de venir a la iglesia y adorarle con toda libertad. Cuando nosotros entendemos el principio, hermano, entonces dejamos estas cosas a los pies de Cristo y le decimos: Señor, aquí estoy para servirte, aquí estoy para seguirte. Tenemos una definición perfecta de esta negación, por ejemplo, en Filipenses 3:7, que Pablo consideró todas las cosas como perdidas. ¿Se recuerda? Todo lo doy por perdido, dijo, por amor al Señor. Estimar todo como pérdida no es que menospreciemos lo que tenemos o lo que logremos alcanzar, sino que demos el primer lugar a Dios. Y ese es el principio que nosotros debemos de entender esta mañana, hermano. Usted no está aquí porque usted quiere ser uno más, o porque usted quiere tener dentro de su conciencia el pago de conciencia que muchos tienen al fin de año, hermano. Y perdón por lo que voy a decir, pero esta iglesia la he visto llena solamente el 31, el 24 y el 31 de diciembre, con gente de aquí de la iglesia, hermano. Porque creo que todo el mundo dice: voy a pagar mi cuota de no haber asistido todo el año, pastor. Y nos venimos y creemos que es pagar, hermano, penitencias, cuotas. No, es que usted entiende, hermano, que esto es un estilo de vida de todos los días. Jesús lo explicó en diferentes versículos. Por ejemplo, mire, se recuerda la pesca milagrosa, cuando sucedió el milagro, Lucas capítulo 5, versículo 10 al 11. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice, le siguieron. Mire también cómo lo explica en Lucas 14:25, cuando las grandes multitudes le seguían. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Yo me imagino al Señor Jesús caminando y la gente detrás, caminando y la gente detrás, y ahí van todos. ¿Dónde va Vicente? Así dice el dicho, ¿verdad? Y a veces tenemos el problema que por eso nosotros no tenemos convicción en lo que creemos. ¿Cuánta gente se mueve de iglesia a iglesia, de lugar en lugar, de fe en fe y de cosa en cosa? ¿Por qué? Porque no existe una convicción real. Jesús miraba a la gente que le seguía, y en este versículo exactamente veo algo interesante que dice que y volviéndose, o sea,
Hermano, volverse, darse la vuelta. Y les dijo, porque Jesús dijo, y bueno, ¿y por qué me siguen pues? ¿Y cuántas veces Jesús tiene que volverse también dentro de nuestra vida, hermano? ¿Qué le parece si Jesús esta mañana se vuelve nuevamente a usted y le dice, ¿por qué vienen a la iglesia? ¿Por qué me siguen? ¿Por qué han decidido seguirme? Y mire lo que dice, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, amén, pastor, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo repite nuevamente. Ahora usted dirá, pastor, pero tan así. No, usted sabe, hermano, que todo tiene que ver con la prioridad de poner a Dios en nuestra vida como el primer punto de referencia en todo lo que hagamos. Pero si usted dice, no vengo, pastor, porque mi mujer no me deja, no vengo, pastor, porque mis hijos tienen ahora cierta salida y tengo que estar con ellos, a eso se refería Jesús. Y veía lo que hacía la gente y lo reprendía. Mire, otra porción, Lucas 9:57, dice también, los que querían seguir a Jesús, viéndose Jesús rodeado de mucha gente. Oiga esto, porque esto es lo interesante, la gente estaba ahí. Pero por la gente estar aquí, hermano, no significa que todos verdaderamente se consideran seguidores de Cristo. Pueden ser algunos aficionados al evangelio, pero el verdadero seguidor tiene las características fundamentales de Cristo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde vayas. ¿Cuánto le hemos dicho estas palabras al Señor en momentos así? Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Yo he escuchado, hermanos, líderes, personas que empiezan y dicen, ay, pastor, pero mire, ¿y qué nos van a dar? ¿Y a dónde vamos a dormir? Y hay aire acondicionado. Y no vamos a caminar. Jesús dijo, o sea, interesante, pero las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a su muerto. Gente, hermano, que no sale de sus lutos, por ejemplo, mientras los familiares que murieron ya están gozando la presencia de Dios y recibieron a Cristo, pero ay, es que yo todavía siento. No, hermano, Jesús dice, ya estuvo, Él está ya gozando de la presencia de Dios. Pero necesitamos activarnos. Recapitulemos entonces, hermano, lo que significa negarse a sí mismo. Es saber que tenemos metas, sueños, ideales, pero estaremos dispuestos a entregárselos por amor a su obra. Es no pensar en mí solamente, sino en su obra. Y escuche esto, porque algo que a mí me enseñaron hace mucho tiempo atrás y yo lo tomé como algo propio, lo he hecho y he visto resultados y se lo quiero dejar a usted. Alguien me dijo esto, porque a veces uno reniega, Señor, es que mira cómo me tienen, cómo me tratan, es que mira esto y lo otro. Pero alguien me dijo estas palabras y yo se las quiero trasladar a usted rápidamente. Y esta persona me dijo, si te preocupas porque la obra de Dios crezca y avance, Dios se encargará de que tú crezcas y avances. Pero si nosotros, hermanos, estamos ahí, es que Señor, cuando yo tenga un buen trabajo, es que Señor, cuando yo tenga esto, es que Señor, cuando tú me ayudes a esto. No, usted métase con los ojos cerrados y usted se va a dar cuenta que cuando usted tome la actitud de seguirle y de servirle, entonces, hermanos, Dios se volteará para usted y empezará a darle todo lo que usted está necesitando. Y esos son principios espirituales. Dele la gloria a Él en esta hora. Si te preocupas porque la obra de Dios crezca y avance, Dios se encargará de que tú crezcas y avances. Pastor, no tengo dinero, pero si usted da para la obra, el Señor le va a bendecir a usted. Pastor, es que mire, yo soy un médico, yo soy un profesor, yo soy esto, pero si usted viene para que la obra crezca, el Señor le abrirá puertas ahí donde usted necesita. Es saber que fuimos esclavos, hermano, y ahora somos sus siervos. Es no dejarme mover por cualquier cosa para ir en pos de Jesús. El segundo principio, hermanos, es otra pregunta también. Y entonces, ¿cómo tomo mi cruz y voy en pos de Él? ¿Cómo, pastor? ¿Qué significa tomar la cruz?
Porque está bien, ya entendí que verdaderamente yo debo de negarme a mí mismo. Estoy hablando de mis necesidades personales. Ahora aquí estoy, ya me negué, ya puse a Dios en primer lugar. Pero entonces ahora el Señor le dice: y tome su cruz. Ok, veamos un poquito acerca de esto. ¿Por qué Jesús mencionó la cruz para sus seguidores? Oiga, tomar la cruz, ¿qué significa? La cruz era un método, hermanos, de tortura romano, y era destinado para cualquier delincuente, y era de lo peor. Ahora, la cruz, ustedes saben, Jesús sabía que ya iba para ese ambiente, sabía el sufrimiento que tenía que tomar, pero estaba tratando la manera de hacerle ver cuál era la carga que Jesús iba a llevar y cómo él iba a pasar todo ese proceso difícil en su vida. Ningún ciudadano romano moría en la cruz, porque este método de tortura estaba pensado para los que no estaban dentro del imperio de aquella época. Eran los que se oponían. Y aquí hay una palabra que a mí me interesa, hermano, que usted y yo entendamos. Dice la Biblia, hermano, que nosotros no estamos aquí para ser como el mundo. Y me gustó un mensaje que el pastor Ramírez predicó acerca de por lo que somos, consagrémonos. Porque ciertamente él mencionaba, hermanos, esta frase y decía que nosotros no podemos ser como el mundo es. Y lo que Jesús estaba tratando de decir es: si alguien era llevado con la cruz en su espalda porque estaba en contra del imperio que estaba en ese entonces, se oponía a las cosas que estaba ahí, entonces muéstrese públicamente y diga: yo no estoy de acuerdo. Pero ¿cuántos creyentes tenemos ahora, hermanos, que agarran lo que sea? Viene cualquier pensamiento, viene cualquier cosa, hermanos, y dicen: aquí me voy, aquí siento más suave esto. Y no se oponen, hermanos, a las cosas que el mundo está tratando de imponernos. Los divorcios, por ejemplo, ya son una moda. Los hijos, hermanos, que ya tienen la libertad de andar teniendo relaciones sexuales, ya es otra moda. Padres de familia, yo escuchaba y hablaba con una mamá, me decía: mire, pastor, la mamá de la novia de mi hijo me está diciendo que a ella no le importa si tienen relaciones sexuales, es su vida. Jóvenes apenas de 18 años, 19 años, hermano. Pero cuando nosotros entendemos qué significa verdaderamente tomar la cruz, nos vamos a dar cuenta que es oponernos directamente a las cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Es que tengamos la capacidad de mostrarnos públicamente y decir: Señor, si vengo a la iglesia es para testificarlo, si voy al evangelismo es para testificarlo, si voy a las actividades es para testificarlo, porque yo he decidido seguir a Cristo. Cuando los evangelios hablan de que Jesús invitaba a tomar la cruz, no estaba hablando de asumir valentía ante los problemas. Y a veces creemos que: ay, sí, pastor, es que tomo mi cruz, esta mi cruz, mi marido, esta mi cruz, mis hijos, son mi cruz. No, Jesús no estaba hablando de los problemas. Estaba hablando de la posición en la que yo me iba a poner. Jesús fue avergonzado, pero él exaltó el nombre de Dios porque él estaba obedeciendo a las cosas que Dios estaba poniendo en ese momento. Es tomar, hermanos, la acción radical de pararse frente a todos y decir ante esta situación que estoy pasando, ante lo que estoy viendo en este mundo: yo no me moveré aunque la tierra se mueva, aunque vengan pensamientos, filosofías y cosas, yo no me moveré. Tomar la cruz, hermanos, es estar con Cristo juntamente crucificado. Amén. Dice, hermanos, Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ya no vivo yo. Ese es el punto, hermano. Ese es el punto, hermano. Ya no son mis decisiones, ya no son lo que yo quiero, sino que Cristo vive en mí. Y dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo. Y termino con el tercer principio, hermanos. Primero dijimos que necesitamos negarnos y entender lo que es negarse a uno mismo. Segundo, hermanos, necesitamos también entender qué es tomar la cruz. Y con todo esto, ahora la pregunta es: ¿está dispuesto usted a decir: he decidido seguir a Cristo? Piense por un momento y diga: he decidido seguir a Cristo. Y si me ayudan con el piano, por favor. Mire, los seguidores de Jesucristo sufrieron persecución.
Aún los discípulos sufrieron. Porque después, hermano, después de todo lo que vivieron, después de todo lo que pasaron, aunque ellos no entendían qué implicaba seguir a Jesús, allá vemos a los discípulos, hermanos, en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Ahí los vemos, hermano. Al principio no entendían por qué andaban detrás de Jesús, pero cuando lo entendieron, dijeron ellos: no importa lo que venga. Fueron perseguidos. La iglesia, hermanos, fue perseguida. La iglesia del Señor, hermanos, fue perseguida, fue torturada, fue llena, hermanos, de escarnio, de odio. Muchos misioneros padecieron y estuvieron dispuestos a seguirle, aun cuando tenían que dar su propia vida. Hermano, si tuviera usted que decidir hoy entre la vida o rechazar a Jesús, ¿qué dijera usted? Y la idea, hermano, de tomar esta acción no es remover los sentimientos y las emociones, sino entender las convicciones que nosotros podemos tener como cristianos para ser seguidores de Él. Yo decidí en mi corazón seguirle a pesar de que yo sabía que podían venir dificultades, y no mido lo que puedo yo recibir o tener, sino lo que Dios puede dar. Se cuenta la historia en la década de los 1800, un misionero gales había sufrido una severa persecución y finalmente vio sus primeros convertidos en un pueblo particularmente brutal en la provincia de India, en Assam. El esposo y la esposa con sus 2 hijos profesaban la fe de Cristo y eran bautizados. Los líderes del pueblo decidieron hacer algo en contra de aquel hombre. Arrestaron a la familia y exigieron que el padre renunciara a Cristo o ver a su esposa y sus niños asesinados. Cuando se negaron, sus 2 primeros hijos fueron ejecutados por los arqueros de la tribu. Dándole otra oportunidad de retractarse, el hombre volvió a negarse y su esposa cayó de manera similar. Aún negándose y retractándose, el hombre siguió a su familia en gloria, porque también a él lo mataron. Pero testigos contaron más tarde la historia de los misioneros galenses. Los informes dicen que cuando se les pidió retractarse o ver a sus hijos asesinados, el hombre dijo: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Después de ver a sus hijos muertos, él dijo: el mundo puede estar detrás de mí, pero la cruz está todavía delante de mí. Y después de ver a su esposa atravesada por las flechas, dijo: aunque nadie está aquí para ir conmigo, aún voy a seguir a Jesús. ¿Cuántos hermanos podemos reconocer que todavía existe una convicción en muchos corazones? Y yo le pedí a mi esposa y le pido que venga aquí. Sabe, hace mucho tiempo que nosotros decidimos seguir a Cristo y no volver atrás. Vendrán pruebas, dificultades, pero es ahí donde el Señor ve el corazón de cada uno. Es donde el Espíritu Santo, hermano, se mueve con toda libertad, y usted puede darse cuenta que dependemos no de este mundo, sino dependemos del reino del Señor, el reino de los cielos. Yo quiero que ahí donde está incline su rostro y se ponga de pie un momento, por favor, y cante esta alabanza que se escribió hace más de 1800 años. Seguir a Cristo he decidido. Vamos, dígaselo al Señor. Seguir a Cristo, aunque no tenga ahora su trabajo que quiere, aunque no haya visto todavía las cosas, dígaselo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos, dígalo.